Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Hoy día de Reyes, 6 de enero. Aquí hace bastante frío, lo normal por estas fechas. Mi gente hermosa, hoy tenemos una lectura bastante especial. Mi gente bella, mi gente consciente, mis almas despiertas, corazones valientes y ahora más que nunca. Esto no va a ser un video cualquiera, no va a ser un video como todos los demás. Hoy no venimos... no venimos a conectar directamente con ustedes porque así nos los han pedido. Tenemos una serie de preguntas y respuestas para dar. Así que no va a ser común. Venimos a leer el pulso del alma colectiva de Venezuela. Importante, en medio del ruido, en medio de las noticias cruzadas, en medio del miedo sembrado y de las verdades que empiezan a emerger. Muchos de ustedes han escrito, gracias por ello, con las mismas preguntas. Algunas se repiten, así que vamos a comenzar, vamos a hacer un video especial, preguntas y respuestas. Vamos a tratar de hacer un resumen de aquello que está más, como por así decirlo, a flor de piel. Vamos a verlo desde lo más crítico, desde lo más objetivo del tarot, claro que sí. Así que vamos a abrir este espacio sagrado, mi gente. Vamos a abrir este espacio sagrado de preguntas y respuestas, no desde sensacionalismo, nada de esto. Ya saben que no es la temática del canal, sino desde la lectura consciente del tarot, que es lo que este canal se defiende. La energía del momento, la energía espiritual del momento, la energía entrante. Así que vamos a ello, mi gente, porque Venezuela no es solo un país, es un portal, es un punto clave en el despertar del hemisferio. Si estás aquí, no es casualidad, mi gente bella. Si estás aquí, es porque hay un mensaje que vas a recibir. Así que vamos a comenzar a ello. Respira profundo y comenzamos. Voy a sacar 3 cartas claves. 3 cartas claves. Importante, mi gente. Vamos a empezar con 3 cartas muy importantes que van a dar, como por así decirlo, apertura a lo que es la lectura. Tenemos Arcano Mayor del Colgado, tenemos el 8 de pentáculos y tenemos el 5 de espadas. Bueno, mi gente bella, ¿alguna pregunta que tenga? La primera pregunta que tengas en el tablero. Perfecto, hola. Bueno, hemos decidido hoy sobre 3 preguntas que ha escrito la comunidad. La primera es, ¿cuál es el verdadero plan de permitir a Delcy y a su hermano a presidir interinamente el país? Pues mira, vamos a ello. Tenemos aquí la primera carta. Voy a sacar 3 por cada una de las que he sacado y esto me va a dar una visión bastante potente de lo que es. Arcano Mayor del Colgado, tenemos aquí Sota de Espadas, 3 de oros, 4 de copas. Pues fíjate algo, ya creo que lo comentamos ayer o antes de ayer. Aquí lo que viene es pura acción de apertura de caminos, de inicio de caminos, de barrido. La intención, ¿cuál es? Un barrido completo de lo que es el chavismo. Aquí esto es algo bien estructurado, simplemente se pide lo que es el cambio de perspectiva. Esta jugada, por así decirlo, maestra, que el colgado nos lo está diciendo, vamos a poner el colgado en su posición que le corresponde. Aquí el colgado nos habla precisamente con esta sota de espada, nos está hablando de un trabajo muy arduo en equipo que se está haciendo desde hace mucho tiempo y que se sigue haciendo. ¿Que toca esperar un poco? Sí. Que toca esperar claramente, pero en este instante, el cambio de perspectiva es brutal y muy necesario. No importa la opinión, el gusto o el no gusto de aquellos que nos sentimos, de las personas que se puedan sentir afectadas o no por esta situación, simplemente el bien hacer de lo que tenga que hacerse, de lo que se está haciendo. Ahora mismo es importantísimo, como lo comenté el otro día, el cortar fuegos, el evitar
evitar por todos los medios que se haga Venezuela un país ingobernable por culpa de los colectivos, por culpa de todo, porque la intención de esta gente, créeme que la intención de esta gente era voltear al país patas arriba, convertirlo en un país ingobernable. En ello, ellos se crecen, en esa situación ellos se crecen, eso es lo que ellos tenían en mente, eso es lo que estaban esperando con todo su corazón, convertir a Venezuela en una nación completamente ingobernable. En este instante, sus sueños, sus ambiciones, sus nortes están completamente frustrados. Al dejarlos puestos a la cabeza, entre comillas, a la cabeza, muy temporal, no puedo hablar de tiempo, pero a la cabeza de una manera temporal, como no están a la cabeza, mi gente. Esta gente no está controlando nada, ellos están siendo controlados, ellos están siendo en este momento unos títeres útiles, cosa que no se esperaban. Fondo de la baraja tenemos el carro. Me gusta mucho esta carta, finalizando la lectura, porque el carro nos habla de velocidad, de rapidez en los planes, de rapidez, de velocidad en los planes, de que todo está saliendo como tenía que darse. Esta gente no va a aguantar mucho tiempo en esta situación. Ya como masticaron, mordieron, como buenos traidores que son, ellos no esperaban lo que les está cayendo, no esperaban lo que les viene, así que lo que les está llegando, así que les toca es masticar y tragar porque la vigilancia es constante. No pueden ejecutar sus planes, no pueden ejecutar los planes que tenían en mente, esos que habían ideado tan macabramente, no los pueden ejecutar. Veo mucha vigilancia sobre sus cabezas. Veo no solo vigilancia, sino completo control de las acciones. Y el carro nos habla de movimientos que vienen rápido, muy, muy rápido. Otra pregunta que tengas así. Sí, en base a lo que está sucediendo en Nueva York, hay una duda muy masiva, ¿no? Muy popular, que es: ¿por qué a Nicolás Maduro se le ve molesto con Cilia Flores? ¿Alguna estrategia o piensa que lo traicionó? A ver, ellos ya, que no es un secreto para nadie, la cantidad de lo que esta gente ha venido viviendo durante muchísimo, muchísimo tiempo, de discusiones, de dimes y diretes, de miedos a traiciones, de no confiar en el uno en el otro. Ahora es momento de solitud, desolación en cada uno de ellos. Momento de solitud, de desolación. Fíjate algo, aquí hay algo muy fuerte con el 8 de pentáculos, es un trabajo posiblemente Nicolás Maduro, y esto no lo había contemplado de esta manera, pueda utilizar a Cilia como una moneda de cambio. Vamos a ver, como una moneda de cambio. Lo que sí está claro, mi gente, es que esta gente, lo último que se les puede ocurrir, o lo último que ellos pueden pasárseles por la cabeza, aún estando en la situación en la que están, es soltar a Venezuela o dejar que Venezuela crezca y evolucione. Es como un don maligno que tienen, es como una misión maléfica, maligna que tienen, de hundir a Venezuela, de aplastar a Venezuela, de no permitir que surja, de no permitir que crezca. A ver, ellos, obviamente, a nivel energético, la podredumbre que tienen esta pareja es incalculable. Ellos han hecho y van a seguir haciendo lo que esté a su alcance, así sea en prisión, energéticamente, como puedan dañar lo que puedan dañar, y si necesitan sacrificarse lo van a hacer, independientemente el uno del otro. Esta pareja en unión bendita no está. Esta pareja, mucha solitud de por medio, mucha traición, mucho trabajo de traición, muchas conversaciones, ya esto se ha hablado mucho entre ellos, muchas conversaciones de trabajo, no de traición. Obviamente, lo último que les mueve a ellos es el amor del uno al otro. Todo lo contrario, es un odio profundo por la prosperidad, es un odio profundo por el país, por la patria. Es más, es como un reproche.
del uno hacia el otro. Es la energía que se transmite, es la energía que se da. Es como que si se prefiriesen muertos antes de que estén en esta situación. Obviamente, es normal, pero por supuesto que la traición siempre ha estado como plato servido en esta pareja, como plato servido en esta familia. No es un secreto para nadie ya. Hace poco no era tan clara, tan evidente, pero ahora sí lo es. La traición de Delcy, de los hermanos Rodríguez, esto también se va a cobrar muy caro. Aquí se ven un pase de facturas muy fuerte dentro de Venezuela, un abandono también, un abandono total. Se está trabajando mucho fondo de la baraja para esclarecer. Hierofante, arcano mayor número 5. Tenemos aquí muchos de ellos que han traicionado, que han abandonado, que han vendido, pues están ahora mismo en planes de fuga, en planes de ida. Por eso es que es importante, mi gente, mantener la calma, mantener la fe, mantener la esperanza, porque lo que vamos a estar por ver en las próximas horas no es nada fácil. No es nada fácil, no solamente dentro del ámbito de lo que son los que ya conocemos, las caras que conocemos, como decir, el patíbulo que conocemos, sino también de muchos que se hacían llamar opositores. ¿Otra pregunta? La última pregunta que tenemos por hoy. ¿Están María Corina Machado y Edmundo en contacto con Estados Unidos en este plan de recuperación de la soberanía del país? Mira qué belleza, tenemos aquí la estrella. Pero vamos a ver, ¿quién puede dudar esto? La templanza, arcano mayor de la templanza, arcano mayor de la estrella, el rey de bastos. El rey de bastos con toda la sonrisa. Mi gente, lo vuelvo a decir, esta pregunta me gusta mucho porque yo siento que cada vez que se haga esta pregunta van a salir las mismas cartas muy parecidas, la misma energía. Aunque no lo estemos viendo, aunque no tengamos noticias, aunque aparentemente la luna nos esté diciendo que las cosas están encubierto, están ocurriendo encubierto, aunque no nos lo manifiesten, no tienen por qué manifestarnos lo que realmente está ocurriendo, lo que realmente está sucediendo. Aquí tenemos milagros que se están dando, milagros que se están manifestando en este instante. 18 la luna, 17 la estrella, 14 la templanza, el rey de oros es la firma, es el que está sellando el pacto totalmente, es el que está de acuerdo con todo lo que se está realizando y lo que se va a realizar. Claro que sí, es un sí rotundo. María Corina Machado y Edmundo González están detrás de todo esto, no solo como mentes creadoras, creativas, participativas, sino también como gente derecha, manos derechas, confianza. Arcángel Miguel en el centro, cada vez toman más respeto, cada vez son más respetados, cada vez lo que ellos dicen, los eventos que se están sucediendo en este instante reafirman a Donald Trump, le reafirman que los pasos que se han dado han sido correctos y que se van a seguir dando en la misma línea. Donald Trump en este momento siente mucha satisfacción, mucha alegría, mucha confianza con las situaciones como se han venido dando, con las decisiones que se han tomado. Agradece a su equipo por no haberse ido a las primeras, por haber tomado todo con templanza, como lo dice aquí el Arcángel Miguel, con templanza por el carril del centro. Y claro que sí, hay muchas cosas a las cuales aún no tenemos nosotros el poder de llegar a entenderlas y no tienen por qué decírnoslas porque no es necesario. No se le puede soplar las verdades en la cara a la gente para que las utilicen en nuestra contra. Todo lo contrario. Y esta carta, importantísimo, este 5 de espadas nos está hablando junto a este 5 de bastos, nos está hablando de la cantidad de conflictos que hay en estos momentos, mi gente. La cantidad de conflictos, la cantidad de gente que se está yendo, la cantidad de gente que está abandonando, que está queriendo abandonar el barco como ratas. Algunos se les permitirá. Algunos se les permitirá, a otros no. Muchos van a ser largamente alcanzados por el brazo muy extenso de la ley. Y aquellos que logran escaparse de la ley divina, de la ley humana, no van a poder ser
dejar de ser alcanzados por la ley divina. Mi gente bella, mi gente hermosa, claro que sí. De hecho, María Corina, Edmundo, su equipo están trabajando más fuerte que nunca porque la carta central de la lectura es el 8 de pentáculos, es una carta de trabajo, una carta de determinación, de avance. Veo gente joven. La estrella también nos habla de gente joven formando parte, integrando el equipo, no solo de personal americano, sino también de venezolanos, figuras nuevas, figuras jóvenes, nuevos rostros que vamos a estar viendo en el transcurso de las semanas y de los meses formando parte de este equipo, aportando ideas y evolucionando. Mi gente, aquí no queda más que evolución, no queda más que avance, no queda más que prosperidad. Si tienes otra pregunta por allí. Esas son las 3 escogidas para hoy. Vale, perfectamente. Perfectamente. Gracias a ustedes por las preguntas. Vamos a intentar ahí resolverlas poco a poco en la medida de lo que se pueda. Vamos a sacar aquí una carta importante de este tarot. Mi gente, no lo dudemos. No lo dudemos. Se ha cerrado un ciclo para Venezuela. El arcano mayor 13 de la muerte habla de la transformación, de un nuevo principio, de un nuevo comienzo, de que las cabezas que tenían que cortarse se están cortando. Preparémonos porque vienen noticias agradables para nosotros. Vuelvo y repito, tengamos cuidado con aquellos a quienes le escuchamos, con aquellos medios de comunicación o de incomunicación que permitimos escuchar. Vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, vamos a seguir orando, vamos a seguir evolucionando. Esto es un camino de no retorno. Ya no hay marcha atrás, mi gente bella, mi gente hermosa. Dios me los bendiga. Gracias por estar. Gracias por sus energías. Gracias por tanta paciencia, por tanto trabajo energético. Mi gente bella, aparte de la celebración, aparte del jolgorio que sí, que se nos permite, ahora mismo se nos exige concentrar más nuestra energía porque tenemos un norte claro. Tenemos que trabajar hacia lo que queremos, una Venezuela libre, y está en manos de todos y cada uno de nosotros. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. Hasta la próxima.